¿Qué tal? Buenas tardes, les de Dios. Vamos a dar seguimiento al curso básico de la Biblia que hemos estado llevando. Vamos a hacer la grabación en esta ocasión aquí nada más por Zoom o algunas complicaciones que tuvimos con Facebook, pero ya una vez que se pueda subir la grabación, la pasamos tanto a Facebook como a YouTube. ¿Sí? Por lo pronto, vamos a iniciar entonces con nuestras oraciones habituales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla. Espero en Dios que no tengamos complicaciones en esta ocasión como la vez anterior que pusimos una que no era. Bien, aquí tenemos entonces la diapositiva con la que vamos a iniciar el curso en esta ocasión, que es sobre los libros sapienciales. Ya vimos los libros históricos, ahora hablamos acerca de los libros sapienciales, es decir, libros de la sabiduría. Si se fijan ustedes, cuando se celebra la misa, sea que se dé la epístola de Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico, siempre se dice Lectio Libri Sapientia. Eh, Lección del libro de la sabiduría, ¿verdad? O epístola del libro de la sabiduría. Porque todos estos son libros sapienciales. Entonces, si han venido dándole el seguimiento con su Biblia, se dan cuenta de que no estamos siguiendo el mismo orden que viene en las Biblias, porque para cuestiones didácticas, pues es preferible tomar así libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos, etcétera, en lugar de ir agarrando cada libro que viene en la Biblia, ¿verdad? Así podemos ver en su conjunto todos estos libros. En este caso, los libros sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Son 7 libros de las Sagradas Escrituras que se le llama en el Antiguo Testamento libros sapienciales. Entonces, vamos a iniciar ahora con estos libros y los libros proféticos o y sapienciales, poéticos, perdón, eh, los poéticos y sapienciales son prácticamente lo mismo porque algunos de estos libros, que son libros de sabiduría, son en un verso, ¿verdad? Son en una forma poética, como son los salmos, por ejemplo. Entonces, por eso se habla de libros poéticos y sapienciales. Estos libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento son una colección de escritos que expresan emociones, sabiduría práctica y reflexiones profundas sobre la vida y la relación con Dios. Estos libros emplean la poesía hebrea y tratan temas como el sufrimiento, la alabanza, el amor, la moralidad y el propósito divino, ¿verdad? Entonces nos muestra de manera práctica y de manera un tanto poética las etapas por las cuales nosotros también pasamos. Se nos muestra
si es sufrimiento, si es alegría, el amor a Dios nuestro Señor, la relación que guardamos con Él, cómo debemos comportarnos en el transcurso de nuestra vida. Entonces, estos 7 libros nos hablan acerca de ello. El primer libro que tratamos es el libro de Job. Este libro explora el tema del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Relata la historia de Job, un hombre justo que enfrenta un gran sufrimiento y cuestiona las razones de ese dolor por el que él atraviesa. Enfatiza la fidelidad a Dios incluso sin comprender completamente sus planes. Este libro es esencial, sobre todo tratando acerca del duelo, el dolor por las personas que han fallecido, que muchas veces para la gente que pasa por ese sufrimiento, le es difícil comprender por qué pasan las cosas, por qué murió, por qué si estaba bien, de repente falleció, por qué duró tan poco tiempo en esta vida, por qué si me hacía mucha falta, etcétera, etcétera. Y este libro nos muestra que definitivamente nosotros no podemos escudriñar en los designios de Dios, que no podemos comprender muchas cosas por qué suceden, pero a final de cuentas debemos comprender que en la sabiduría de Dios eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, tenemos que ajustarnos a esa sabiduría, a ese amor, a esa providencia de Dios nuestro Señor, en lugar de tratar de ir comprendiendo muchas cosas. Los Salmos es una colección de 150 cánticos y oraciones, en su mayor parte escritos aparentemente por el rey David. Eh, a él se le atribuyen estos salmos. Expresa alabanza, lamento, gratitud y súplica a Dios. Refleja la profundidad de la relación humana con Dios en diversas circunstancias. Entonces, como vamos a ver en esta ocasión, los salmos nos ayudan en diferentes circunstancias de nuestra vida, diferentes etapas por las que vamos pasando, de tal manera de que cuando estamos en momentos de alegría, cuando estamos en momentos de tristeza, momentos de duelo, etcétera, hay determinados salmos que se ajustan muy bien a esas circunstancias por las que atravesamos y podemos tomarlas como oración para poder fortalecer nuestra confianza en Dios, para sentir ese consuelo, sentir esa tranquilidad. Entonces nos podemos auxiliar de esos salmos. Después de hablar acerca de los salmos, he hecho un acomodo precisamente de acuerdo a esas situaciones humanas, alegría, tristeza, duelo, etcétera, para que podamos en ese tipo de adversidades o eventualidades que pasan en nuestra vida, aprovechar los salmos como oración y unión con Dios nuestro Señor. En el caso de los proverbios, reúne enseñanzas de sabiduría práctica, principalmente atribuidas al rey Salomón. Sabemos que el rey Salomón pidió a Dios nuestro Señor el don de la sabiduría en lugar de pedir la riqueza, y por eso Dios nuestro Señor también le otorga la riqueza, ¿verdad? Porque vio que había honestidad, que había buena intención de parte de Salomón. Entonces se piensa que él es el que escribe estos proverbios y que son pues una sabiduría pura que aún en nuestra actualidad podemos nosotros aplicarlos en la vida. Abarca temas como ética, moralidad, trabajo, familia y el temor a Dios como el principio de la sabiduría. Ofrece consejos aplicables al día a día para una vida íntegra y exitosa. Entonces, hay personas, me he dado cuenta, por ejemplo, que hablan acerca de negocios, que dan como consejos, como tips, como lineamiento a seguir para que les vaya bien en los negocios y se basan en las sagradas escrituras, se basan en las vidas de santos, etcétera. Entonces, los proverbios son excelentes para poder ver cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor y cómo tenemos nosotros que proceder ante las circunstancias por las que pasamos en nuestra vida. Luego viene el libro del Eclesiastés, escrito por el predicador, tradicionalmente identificado como Salomón. También reflexiona sobre el sentido de la vida, ¿sí? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Cuál es la misión que Dios nuestro Señor nos ha otorgado? Y destaca
la futilidad de los logros humanos sin Dios y la importancia de vivir con temor al Señor. Aquí es donde tenemos aquella frase de vanidad de vanidades, ¿verdad? Cómo nos pasamos obsesionados por los bienes materiales, lo más importante, y desgraciadamente nos vamos desubicando. Hay una frase que dice que echamos a perder nuestra salud para obtener dinero, pero luego tenemos que estar gastando nuestro dinero para poder obtener salud. Entonces ahí vemos esa incongruencia que hay en nuestra vida, cómo nosotros mismos nos vamos contradiciendo en la forma en que vivimos. Entonces, por eso el libro de Eclesiastés nos ayuda mucho para poder situarnos, para poder ubicarnos adecuadamente. Los cantares o el cantar de los cantares de Salomón es una celebración poética del amor romántico entre un hombre y una mujer, frecuentemente interpretado como una metáfora de la relación entre Dios y su pueblo o entre Cristo y la Iglesia Católica. Exalta la belleza del amor y la intimidad dentro del contexto divino, ¿sí? La unión con Dios nuestro Señor. Entonces, pareciera que está hablando de un amor que hay entre un hombre y una mujer, una pareja, pero realmente a lo que se refiere es al amor de Dios hacia su pueblo o del amor de Dios hacia el alma de una persona. Entonces, es una forma muy poética, muy bonita de manifestar el amor que Dios nos tiene y el amor que debemos nosotros tributarle también a Dios. El libro de sabiduría también se le atribuye a Salomón, exalta la importancia de la sabiduría divina como guía para la vida, contrastando el destino de los justos y los impíos. Destaca la inmortalidad del alma y la justicia de Dios, castigando a los malvados y recompensando a los fieles. Entonces, en este libro de la sabiduría, pues vamos nosotros conociendo realmente cómo Dios nos va llevando por lo que es verdaderamente importante, que conozcamos que tenemos un alma a la cual tenemos nosotros que atender para vivir en esa amistad con Dios y que esa alma es la que nos va a llevar primeramente a ese encuentro con Dios en el reino de los cielos. Y el último de los libros sapienciales es el eclesiástico. Es un libro sapiencial lleno de consejos prácticos sobre la vida, la piedad y la moral. Enseña sobre la importancia del temor de Dios, la prudencia, el respeto a los padres y la justicia en las relaciones humanas. Estos 7 libros son libros que debieran leerse continuamente en familia, que no son libros muy grandes, que no son libros muy profundos. Quizás el Cantar de los Cantares pueda ser un poquito más profundo o confuso por esa situación que decimos de que pareciera que habla de una relación de pareja cuando realmente se trata de la relación entre Dios y el alma, ¿verdad? Pero en su mayoría estos libros realmente son muy sencillos de comprender y nos dejan enseñanzas muy grandes. Por eso, eh, un capítulo, unos cuantos versículos que puedan estarse leyendo día con día en la familia, ayudan para entender muchas cosas que Dios nuestro Señor nos designa. Entonces, así, de manera general, estos son los 7 libros sapienciales que tenemos en el Antiguo Testamento. Empezamos entonces con el libro de Job. No se sabe quién lo escribió. Algunos estudiosos sugieren que podría ser Moisés, Salomón o algún otro autor. No se sabe en realidad quién fue. Este libro aborda el tema del sufrimiento humano y la justicia divina. Job es descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero Satanás argumenta que él solo sirve a Dios porque lleva una vida próspera, porque Dios le ha dado todo. Dios permite entonces que Satanás ponga a prueba a Job, pierde su riqueza, su salud, a sus hijos, pero mantiene su integridad, se mantiene fiel a Dios nuestro Señor. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento, sugiriendo que debe haber cometido un pecado grave. Job se defiende, cuestiona a Dios inclusive, pero nunca abandona su fe. Al final, Dios responde a Job
mostrando la complejidad de su gobierno sobre el universo y restaura su fortuna dándole el doble de lo que tenía antes. Aquí tomamos en consideración que Dios no le quita automáticamente el sufrimiento y que Él tiene que pasar por eso para poder encontrar la recompensa. También vemos cómo ese reclamo que hace Job a Dios no es una situación de pecado, es una situación de no entiendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, tampoco Dios nuestro Señor se pone a darle explicaciones, sino le dice, ¿cómo puedes entrar en mi sabiduría cuando yo he creado todo, cuando yo soy todo y tú eres insignificante? Dicho en mis palabras, ¿verdad? Pero es lo que nosotros podemos advertir de este libro de Job, y es un libro básico para una persona que pasa por el duelo, por el sufrimiento de una pérdida. Es sumamente importante para que podamos comprender que a Dios no lo podemos comprender, ¿verdad? Como se dice ordinariamente del hombre con la mujer, ¿verdad? Nunca vas a comprenderla, tienes que amarla, tienes que aceptarla así como es, pues con mayor razón con Dios nuestro Señor, que es toda la sabiduría, toda la magnificencia, no podemos comprenderlo. Allí tenemos nosotros simplemente que acatar su voluntad con todo amor, con todo respeto, con toda reverencia y estar conscientes de que lo que Dios nuestro Señor nos designa es lo mejor para nosotros. En un principio no lo entendemos, con el paso del tiempo lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos decir, ¿cómo voy a entender que falleció un ser querido? Probablemente hasta en la otra vida lo lleguemos a entender. ¿Por qué? Porque en esta vida no podemos llegar a comprender cómo Dios no es que nos esté haciendo sufrir a nosotros, es que está dándoles una recompensa eterna a nuestros seres queridos y que nosotros, al estar conformes con su santa voluntad, estamos agradeciendo también que Dios les dé esa recompensa a nuestros seres queridos, algo que nosotros no le podemos otorgar. Por eso decimos, este libro de Job es sumamente importante, indispensable, pudiera decir, para poder comprender nuestro sufrimiento humano y verlo como un proceso para nuestro perfeccionamiento espiritual en esta vida y para alcanzar nuestra salvación eterna. Obviamente, el personaje principal pues es Job, un hombre justo que enfrenta grandes pruebas y pérdidas en su vida. Dios nuestro Señor, siempre el personaje principal, es el creador que permite que Job sea aprobado, ¿sí? Dios o quiere o permite lo que nos pasa y siempre es para nuestro bien. Es una regla que debemos tener y debemos aprenderla y debemos vivirla, debemos practicarla. Lo que está sucediendo es o porque Dios lo quiere o porque Dios lo permite. No es que Dios quiera el mal, pero sí lo llega a permitir porque es para nuestro bien, porque nos va a otorgar un bien mayor todavía. El caso de Satanás es otro personaje que tenemos dentro de la Biblia, en este libro de Job, porque es el acusador que desafía la fe de Job al creer que es fiel solo por sus bendiciones. Ciertamente hay gente que así es, me va bien y estoy bien con Dios, pero el momento en que me va mal, empiezo a apartarme de él, ¿verdad? Entonces es malo que suceda eso. Y aquí vemos cómo Job responde de manera muy fiel a Dios nuestro Señor, pero que el demonio pone a prueba esos casos, ¿verdad? Para ver si realmente somos nosotros fieles. Entonces, el demonio siempre está buscando nuestro lado flaco, nuestro lado débil, y nosotros no podemos caer en esa situación, no podemos permitir que eso suceda, que lleguemos a tener esas debilidades, esas caídas. En el caso de estos tres personajes, Elifaz, Bildad, Zafar, que pueden cambiar un poquito los nombres dependiendo de la Biblia que se tenga, son amigos de Job que lo aconsejan de manera errónea, sugiriendo que un sufrimiento es consecuencia de sus pecados. Entonces, al final incluso Dios nuestro Señor pues les echa en cara a ellos
eso, ¿verdad? Cómo le han dado malos consejos, cómo han orientado de manera incorrecta, a, han invitado, perdón, mal aconsejado a Job, y por eso, pues también ellos reciben un escarmiento, ¿verdad? Tenemos el caso de Eliú, que también es un joven que ofrece consejos a Job, y la esposa de Job que lo anima a maldecir a Dios y a morir. A ese grado, fíjense. Entonces, la persona más unida con Job, su esposa, es la que lo anima a maldecir a Dios y a morir, diciendo, ¿para qué quieres seguir viviendo si mira cómo estás? No tienes hijos, no tienes tierras, no tienes salud porque se enferma de lepra, entonces ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Para qué sigues viviendo? Entonces, todo eso vemos que es parte de los sufrimientos por los que pasa Job. El aprendizaje. El libro de Job explora la profundidad de la fe, la naturaleza del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Enseña que no todo sufrimiento es consecuencia del pecado y que la sabiduría de Dios trasciende la comprensión humana. Entonces, Dios está muchísimo más allá de lo que nosotros podamos pensar, imaginar, comprender, etcétera. Entonces, no podemos querer profundizar en esas cosas. Nosotros debemos quedarnos conformes con la voluntad de Dios, aceptar su santa voluntad y corresponder a ella como es debido. Eh, Dentro de la cronología que tenemos entonces del caso de Job, empezamos el primer capítulo donde se muestra que él es un hombre íntegro y Dios nuestro Señor lo platica con sus ángeles, cómo está contento con esa integridad, con esa fidelidad de parte de Job. Pero luego en el capítulo 2 es cuando Satanás dice, pues sí, pero él tiene todo y por eso es fiel a ti. Déjame que lo tiente. Aquí en las tentaciones que le pone el demonio a Job, quiero que se ponga mucha atención en que primero le dice, no lo ataques en su familia, le dice Dios al diablo, ¿verdad? No lo ataques ni en su persona ni en su familia. Y entonces primero va en contra de sus bienes materiales. Sigue insistiendo el demonio y le dice Dios, está bien, pero en su persona no. Y entonces es cuando mueren sus hijos. Y ya después, ahora sí puedes atacarlo a él mismo, nada más no le quites la vida. Y entonces, aun a pesar de que se enferma de lepra, Job permanece fiel a Dios nuestro Señor, con una manifestación desgarradora del sufrimiento por el que pasa, ¿sí? Porque tenemos que comprender que prácticamente de la noche a la mañana se queda Job sin nada, ¿sí? Entonces no podía quedarse así de manera flemática, impávido ante lo que estaba pasando, como en ocasiones creo que caemos el error de señalarlo diciendo nada más, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que se haga la voluntad de Dios, como si no tuviera sentimientos, como si no le importara absolutamente nada. No es así. Hay un dolor, hay un sufrimiento terrible por el que pasa Job. Entonces, el poder leer este libro de Job nos ayuda a comprender esa miseria humana, ese sufrimiento tan grande por el que pasa Job, pero que eso no es un obstáculo para que él siga siendo fiel a Dios nuestro Señor. Y cómo las tentaciones van aumentando de manera paulatina. Yo digo, quizás Dios nuestro Señor lo permite que vaya de esa manera, porque a lo mejor si el demonio hubiera podido atacarlo con todo a Job desde un principio, a lo mejor él no hubiera tenido la capacidad para resistir. Y aquí hay un aprendizaje muy grande, porque hay ocasiones en que algunas personas pasan por un problema, salen adelante del problema o todavía ni siquiera alcanzan a salir del problema cuando se presenta otro más delicado y luego viene otro y dicen, pues es que Dios no me quiere, Dios no me deja, ¿verdad?
una tras otra y sigue dejando que me pasen cosas malas, y por qué mejor a fulanito no le pasan, y por qué aquel hombre malvado no recibe castigo, por qué yo, y decimos, simplemente Dios te va probando de manera gradual para que tengas la capacidad para resistir. Como dicen las Sagradas Escrituras, nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Por eso tenemos que ver, ya pasamos por una, viene la siguiente, pero la anterior me dio la capacidad, me dio la fortaleza, me dio la voluntad para poder sobrellevar la siguiente. Y así, las que sean, las voy a poder soportar. Tengo la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y una vez que sobrepase todo eso, pues va a venir la recompensa de parte de Dios nuestro Señor. Es una confianza plena que debemos tener en la providencia de Dios nuestro Señor. Entonces, ya desde el capítulo 3 vemos cómo Job lamenta su sufrimiento y desea la muerte, ¿verdad? O sea, él se siente mal por todo lo que está pasando. Empiezan los amigos, Elifaz le dice que el sufrimiento viene del pecado. Y hay que tomar en cuenta que no siempre es así. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos y que ven al ciego de nacimiento? Y los discípulos le dicen a nuestro Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que estuviera así ciego? Y nuestro Señor Jesucristo dice, ni sus padres ni él. Él está así para que se pueda manifestar el poder de Dios. Entonces, de esa manera se realiza el milagro de que recupera la vista. Así es de que muchas veces en nuestras debilidades, en nuestros sufrimientos, en nuestros problemas, adversidades por los que pasamos, eh, simplemente se va a manifestar esa magnificencia, ese poder, esa providencia de Dios nuestro Señor. Entonces, no tenemos que ver, estás sufriendo porque cometiste pecado. No. Elifaz anima a Job, sin embargo, a buscar a Dios. Job responde expresando su dolor y desesperación que siente. Como decimos, eh, hay momentos en que parece un poquito tranquilo, pero hay momentos en que se deja sumir en ese dolor, en ese llanto, en esa desesperación. Decimos desesperación en el sentido de el sufrimiento grande que se tiene, pero no debemos entenderlo en no hay esperanza, ¿sí? Que muchas veces confundimos esta palabra porque la desesperación la aplicamos de manera indistinta. Entonces, cuando hablamos aquí de Job, en esa desesperación, no es que no confíe en Dios. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Job tiene esa confianza en Dios, pero hablamos de desesperación de no puedo hacer nada, soy impotente para poder hacer yo algo. Ya de mí no depende la solución. Allí es cuando debemos decir, todo depende de Dios y tengo que confiar en Él. En el capítulo 7, Job cuestiona a Dios sobre su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por todas estas cosas? Muchas veces hay personas que dicen, vengo a misa, me confieso, comulgo, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Por qué tengo que pasar por estos sufrimientos? Yo les digo, Dios no hizo un convenio, un contrato contigo para decirte, nunca vas a sufrir si vienes a misa, si estás en estado de gracia, no te va a pasar nada malo. No, no nos ha prometido Dios nuestro Señor eso. Muchas penalidades se nos exentan de ellas por estar unidos con Dios nuestro Señor, ciertamente, pero hay otras por las que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, por eso debemos considerar cómo Dios nuestro Señor sabe por qué pasan las cosas. Aun y cuando nosotros no lo entendamos, Él sabe por qué suceden las cosas y todo lo que permite es para nuestro bien. En el capítulo 8 Bildad afirma que Dios es justo y restauraría a Dios, como prácticamente diciendo, si Dios fuera bueno, pues te daría todo lo que estás perdiendo, pero como que se deja entrever, pues si no te da nada, pues a lo mejor
es porque Dios no es justo. Job reconoce, sin embargo, la grandeza de Dios, pero lamenta su dolor. Entonces, aquí vemos esa distinción. No dudo de Dios, ¿sí? Dios es todopoderoso, Dios es lo más grande, Dios es mi creador, pero yo estoy todavía con mi dolor. Yo sufro lo que estoy padeciendo. En el capítulo Dios, Job clama a Dios buscando entender su sufrimiento. Allí es, como les decía, el error en el que muchas veces caemos. ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Cuando debiéramos decir, ¿cómo tengo que pasar este sufrimiento? ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione ante esta situación adversa por la que estoy pasando? En el capítulo 11, Zafar o Sofar reprende a Job y sugiere arrepentimiento, ¿sí? Tú eres el culpable, arrepiéntete para que las cosas cambien. Pues es que estoy arrepentido de toda mi vida, estoy arrepentido más en todo este tiempo, pero las cosas siguen igual. Job defiende entonces su inocencia y sabiduría. Eh, es cuando él dice, no encuentro yo nada malo en mi conducta, no veo yo ningún pecado, pero ¿quién puede ser irreprensible a los ojos de Dios? Comparada nuestra humanidad con la pulcritud, la pureza de Dios nuestro Señor, pues somos seres manchados, máxime en el Antiguo Testamento, que no se había dado la redención todavía. Para el capítulo 13, Job pide presentar su caso ante Dios, como diciendo, a lo mejor Dios se está olvidando de mí, me tiene a un lado, no se ha dado cuenta, necesito que Dios se fije en lo que está pasando conmigo. Luego, en el capítulo 14, reflexiona sobre la brevedad y fragilidad de la vida. Y este capítulo es importante para que veamos qué importa el tiempo que tengamos que sufrir si al final de cuentas lo que estamos mereciendo es la gloria eterna en el reino de los cielos. Entonces, ya para el capítulo 15, Elifaz acusa a Job de arrogancia y pecado. O sea, ¿cómo te puedes declarar inocente ante Dios? Esa es una arrogancia y estás cayendo en pecado. Job le responde diciendo que sus amigos no lo consuelan. Fíjense, aquí en este punto es precisamente lo que yo explico en el libro Nos vemos allá en el cielo, de que muchas veces cuando alguien pierde a un ser querido y en ese dolor reclama a Dios porque no encuentra respuesta, porque se siente impotente para hacer algo, no falta la persona que dice, Dios te va a castigar, cuando realmente la persona requiere consuelo, no palabras juiciosas, acusadoras, no, requiere ese consuelo. Y es un consuelo que no siente Job de parte de sus amigos. En el capítulo 17, Job sigue expresando su tristeza y la esperanza en Dios. Aquí está lo que yo les decía antes, cómo Job caía en desesperación en el sentido de no puedo hacer nada, no puedo cambiar mi situación. Pero aquí en este capítulo 17 vemos cómo tiene esa esperanza puesta en Dios nuestro Señor. Entonces, no era una desesperanza de dudar de la magnificencia, de la providencia de Dios nuestro Señor, no, era el sufrimiento por el que estaba pasando Job. En el capítulo 18, Bildad describe el destino de los impíos, prácticamente como diciendo, tú eres igual y por eso te pasa esto. Job clama por un redentor y por la justicia divina. Y fíjense cómo aquí utiliza esta palabra de redención, de ser redimido Job, cuando realmente todavía no se daba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este capítulo se tiene que ver también de alguna forma con un sentido profético, hablando de la redención que nos va a traer nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. En el capítulo 20, Sofar describe la destrucción de los perversos. Job argumenta que los impíos también prosperan, que es algo que vemos humanamente, ¿verdad? En mucha gente, como dicen, ¿por qué al que hace el mal le va bien? ¿Y por qué a mí, que he sido bueno, que he estado cumpliendo con los mandamientos, por qué a mí me va mal? Es una situación muy humana.
En el capítulo 22, Elifaz acusa nuevamente a Job y pide arrepentimiento. Job expresa su fe a pesar del sufrimiento que tiene. Entonces, aquí vemos estos momentos en los cuales Job muestra que no es infiel a Dios, que no es que esté rechazando a Dios, que no es que no acepte su voluntad, es simplemente el sufrimiento en que se encuentra. Pero él ratifica en diferentes ocasiones esa fe que tiene en Dios nuestro Señor. En el capítulo 24 describe la aparente impunidad de los impíos. Regresa con esa situación de por qué a ellos les va bien. En el capítulo 25, Bildad destaca la grandeza de Dios y la pequeñez humana, para que podamos ver ese contraste, ¿verdad? Podamos hacer esa comparación entre la magnificencia de Dios nuestro Señor y nuestra insignificancia, nuestra pequeñez humana. Job exalta el poder soberano de Dios nuestro Señor y reafirma su inocencia y habla acerca de los impíos. Habla en el capítulo 28 sobre la sabiduría que viene de Dios. Entonces, fíjense cómo se conjuntan ambas cosas. Pasa por el sufrimiento, no entiende lo que sucede a su alrededor, pero él confía en la soberanía y en la sabiduría de Dios nuestro Señor. Y recuerda, como suele suceder, su vida antes del sufrimiento. Antes yo era feliz, antes yo cumplía, antes yo hacía esto, antes yo tenía mis hijos, antes yo tenía todo esto. Por eso, en el capítulo 30, pues ya lamenta su miseria actual, ¿verdad? Ahora ya no tengo nada. Para el capítulo 31, declara su integridad y busca respuestas de Dios. Eliú lo reprende y a Job y a sus amigos, que es el joven que decíamos al principio. Argumenta que Dios habla de muchas maneras, de diferentes formas. Dios te está queriendo dar a entender algo, pero Dios es justo, ¿sí? No está siendo injusto contigo. Afirma que la rectitud de Job no afecta a Dios. No, no hay una relación. No porque tú seas bueno, Dios va a tener que cumplirte, consentirte, darte todo lo que quieras. No. Exalta Eliú la grandeza de Dios y describe el poder de Dios en la naturaleza, en todo lo que hay a nuestro alrededor. Para el capítulo 38, estos cuatro capítulos del 38 al 41 son muy importantes porque vemos cómo Dios no baja a dar explicaciones, Dios no baja a disculparse mucho menos. No, 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 no. Dios responde a Job mostrando su soberanía, su grandeza. Yo soy el creador de todo. O sea, como diciendo, nadie me puede pedir cuentas a mí. Yo no puedo someterme a la voluntad de ustedes. Ustedes simplemente tienen que acatar lo que yo les estoy diciendo. Y eso es lo que yo comento en ocasiones, que cuando pasan esas cosas adversas, nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios, porque somos nosotros los que tenemos obligaciones para con Dios, no Dios para con nosotros. Entonces, Dios no es un Dios de bolsillo. No es que tengo problemas, saco mi estampita y Diosito, te pido ayuda y protégeme y ayúdame a salir de este problema, etcétera. Y se resuelve el problema y ¡fum! Volvemos a meterlo en el bolsillo y nos olvidamos de él y como si nada hubiera pasado. No, tenemos siempre obligaciones para con Dios nuestro Señor. Entonces, aquí Dios nos habla de eso, de su soberanía, habla acerca del dominio que tiene sobre toda la creación. eh, Desafía de alguna forma a Job y describe al Behemoth. Este punto, describir al Behemoth y en el capítulo 41, describir al Leviatán, eh, son dos criaturas de las que habla que son como calamidades o animales grotescos. A final de cuentas se han dado muchas explicaciones, incluso algunos identifican ese animal con algún animal que tenemos en la actualidad, pero más grande, más poderoso, etcétera. A final de cuentas, aquí lo más importante es el hecho de decir, hasta lo más temible que pueda haber, sea una situación
física, como puede ser un animal, sea la situación de la naturaleza, yo controlo todo, ¿sí? Yo soy el que permito o prohíbo que suceda una cosa u otra. Entonces, todo lo que está pasando es por mí. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento nuestro Señor? Ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, allí podemos nosotros darnos cuenta a través de estos cuatro capítulos del 38 al 41 del libro de Job, cómo en realidad no podemos escudriñar el pensamiento de Dios nuestro Señor. No nos corresponde ni tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos entonces que ajustarnos a su voluntad. Para el capítulo 42, pues Job se humilla ante Dios y es restaurado, recibe la recompensa por todos sus sufrimientos y como decíamos, pues les llama la atención a la esposa de Job y a sus amigos, ¿verdad? Por los malos consejos y todo eso que se presentaba. Pasamos entonces al siguiente libro, que es el libro de los Salmos. Estos salmos en su mayoría fueron escritos por el rey David, pero también muy seguramente hubo otros autores que pudieran ser Salomón, Moisés, a Asaf, los hijos de Coré y otros autores, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta qué tantos han participado en la elaboración de estos salmos. El libro de los Salmos es una colección de 150 cánticos y poemas que expresan una amplia gama de emociones humanas ante Dios. Incluye por eso alabanzas, lamentos, súplicas y acciones de gracias. Los salmos fueron utilizados tanto en el culto público como en la devoción privada de Israel, ofreciendo oraciones y reflexiones sobre la relación entre Dios y el hombre. Cubren diversos temas como la confianza en Dios en tiempos difíciles, la majestad de Dios como creador, el arrepentimiento, la alegría, la tristeza, la justicia y la esperanza mesiánica. Hay algunos salmos que se pueden considerar como profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, incluso vemos cómo nuestro Señor Jesucristo repite algunas palabras de algunos salmos. Los personajes, pues se dice que el principal autor es David, el rey, de la mayoría de los salmos, incluidos cánticos de alabanza, lamento y súplica, y se ve muy claro en cuanto a la relación de las cosas por las que él pasaba con respecto a los salmos. En el caso de Asaf, es autor de varios salmos y líder de adoración en el templo. Los hijos de Coré son un grupo de levitas que compusieron también salmos, que realizaron esos cánticos, este, eh, y pues que se integraron dentro de estos salmos. El caso de Salomón, también, al igual que libros de la sabiduría, también puede ser que haya sido autor de algunos salmos. Y el caso de Moisés, que se le atribuye un salmo de súplica y de adoración. Entonces, son ordinariamente a los que se consideran como autores de estos salmos. ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos? El libro de los Salmos sirve como una guía de oración, alabanza y adoración para el pueblo de Dios, enseñando cómo expresar sentimientos humanos profundos en conexión con la fe y la confianza en la soberanía y bondad de Dios. Les digo, vamos a ver la cronología de los Salmos, pero al final vamos a ver eh, cómo podemos acomodar más o menos los salmos con relación a esas emociones humanas por las que pasamos, para que estemos tristes, estemos alegres, estemos enojados, estemos frustrados, estemos en duelo, como quiera que sea, que nosotros en todo momento sepamos que hay salmos que se ajustan a esa situación por la que atravesamos y que por lo tanto pueden brindarnos consuelo, fortaleza, tranquilidad, etcétera, en esos momentos en que nos encontramos. Eh, es importante que señalemos esto, el desfase que hay de la numeración de los salmos. Va a haber ocasiones en que, digamos, Salmo 50.
y luego agarremos la Biblia y digamos, ah, caray, pues no corresponde a ese texto, a ese versículo que estás diciendo, es porque hay un desfase, ¿sí? Puede ser o uno más o uno menos, dependiendo de la versión que estemos tomando. Aquí hay que tomar en consideración que hay dos grandes nudos, podemos decir, del desfase. ¿Qué es lo que pasa? No es el hecho de que una Biblia esté mal, definitivamente que no, pero tenemos que ver dos cosas. Por un lado, el primer desfase que se da en el inicio, en la tradición griega latina, que es, podemos decir, el Salmo 9 y 10 en los hebreos corresponde al Salmo 9 en los 70 y la Vulgata. Los textos de la Biblia hebrea se llaman textos masoréticos. Entonces, es el canon que tenían los judíos anteriormente. En el caso de los 70 es aquellos sabios, aquellos 72 sabios, y por ello se le llamó la Biblia de los 70 o la versión de los 70 porque ellos hacen el acomodo. Hay que tomar en cuenta que los salmos no estaban acomodados ni por numeración, ni siquiera por decir aquí termina uno y aquí empieza el otro, sino que ellos fueron eh, adivinando de alguna forma, investigando, encontrando dónde se daba la división entre uno y otro salmo. Pero la perspectiva que tienen algunos es diferente a la que tienen otros. Por eso hacen esa división de los salmos de manera diferente. Y ahí es donde tenemos nosotros ese desfase. Por eso decimos, empezamos desde el inicio con el Salmo 9 y 10, que en Biblias hebreas eh, los tenemos así separados, pero en la Biblia de los 70 y la Vulgata, que es la de San Jerónimo, corresponde nada más a un solo salmo, que es el Salmo 9. A partir de aquí, todos los salmos latinos van un número atrás respecto a los modernos, ¿sí? En en la Vulgata nos quedamos en el Salmo 9 y luego resulta que en la Biblia masorética, pues ya se pasó al 10. Cuando en la Vulgata pasamos al 10, pues la masorética ya se pasó al 11. Y entonces ahí va ese desfase. Por eso vemos en, en el, ¿cómo se llama? En el libro de los Hebreos, capítulo 20, perdón, en el libro, en el texto hebreo, en el texto masorético, el Salmo 23 corresponde a la Vulgata al Salmo 22. El Salmo 51 del texto hebreo corresponde al Salmo 50, que es el Salmo Miserere, que es el que se piensa eh, eh, que pudo haber escrito e incluso Moisés. Algunos dicen que es el sufrimiento por el que pasa David, ¿verdad? Se me hace más correcto, pero al final de cuentas eso no importa. Lo importante es la sabiduría, todo el aprendizaje, la enseñanza que podemos sacar nosotros de los salmos. El Salmo 130 del libro masorético corresponde al Salmo 129, que es el de profundis, desde la profundidad, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la distinción, el desfase que tenemos. Luego pasamos a otro desfase, un segundo desfase, que es la corrección final. Ocurre lo contrario. Cuando llegamos al Salmo 114 y 115 de la Biblia de los Hebreos, la Biblia masorética, resulta que en la Biblia de los 70, la Vulgata, es el Salmo 113. Entonces, ya tenemos ahí otro desfase. Para el Salmo 116 de la Biblia en hebreo, pues resulta que en la Biblia de los 70 y la Vulgata se divide en el 114 y en el 115. Entonces, se fijan cómo volvemos otra vez a uno de desfase, pero ahora en sentido contrario. En el Salmo 147 del texto hebreo, pues son dos salmos en la Vulgata, que son el 146 y el 147. A partir de allí es entonces donde
Ya los demás salmos, que nomás quedan tres, pues van a estar juntos, van a ser los mismos salmos. La numeración vuelve a coincidir al final y el Salmo 150, pues es en ambas tradiciones, en ambas versiones, es exactamente el mismo, el Salmo 150. Por eso, en cualquiera de las dos versiones que tengamos la Biblia, hay que tomar en cuenta que Biblias más recientes, como puede ser la Nácar Colunga, Bober Cantera, y no hablamos de modernistas, ¿verdad? Sino Biblias más recientes, aún dentro del tiempo correcto de la iglesia, allí ya toman los textos hebreos, pero para la iglesia, para lo que es el breviario, el misal, allí se utiliza más lo que es la versión de los 70 o la Vulgata. Entonces, para que podamos ubicarnos bien, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, un texto de la misa, ¿verdad? Un salmo que viene en la misa, debemos decir, ok, se refiere a la versión de la Vulgata o de los 70, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda para poder comprender ese desfase que hay. Pasamos entonces a una tabla de equivalencia, una tabla rápida, así sencilla, para que podamos ver esa diferencia. El Salmo 23 es el salmo que dice, el Señor es mi pastor, un salmo que utilizan mucho los protestantes, lo ponen en cualquier parte, ¿verdad? En los camiones y todo eso lo vemos nosotros a veces. Y hay ocasiones en que algunos agarran la Biblia y dicen, "Ah, caray, pues no dice Salmo 23, pero pues es que en la 70 o Vulgata es el Salmo 22. El Salmo 51 de las Biblias modernas o hebreas es el Salmo 50 de la Vulgata. El Salmo 91, que es el que habla acerca del que habita al amparo, es el Salmo 90 en la Vulgata. Salmo 100 no, 121, levanto mis ojos al Señor, es el Salmo 120 de los 70 o la Vulgata. Y el Salmo 130, que decíamos el de Profundis, es el Salmo 129 en la 70 o Vulgata. Entonces, son salmos muy utilizados que se repiten continuamente para que los tengan ustedes bien ubicados, ¿sí? Entonces pasamos a la cronología. Dentro de la cronología nos encontramos con que el Salmo 1 habla acerca del justo que prospera, pero que el impío perece. Nótese cómo aquí eh, hablamos un poquito de manera diferente a lo que veíamos en el libro de Job, ¿verdad? Como aquí se habla de la prosperidad del justo, cómo Dios bendice a la persona justa. ¿Por qué? Porque ahora la perspectiva que tenemos ya no es de la situación práctica, sino de la situación espiritual, como la persona que se ajusta a la voluntad de Dios, puede tener tranquilidad, felicidad, alegría, etcétera. Dios reina sobre las naciones y su ungido prevalece. Vamos entrando en las cuestiones proféticas de los salmos. En el Salmo 3 clama a Dios en medio de la persecución. Vemos así de manera general estos salmos porque decimos son 150 salmos que tenemos. Entonces, para no ir viendo uno por uno, aquí en esta cronología ustedes van a tenerlo tanto en la grabación como en la presentación en PowerPoint que siempre les mando, para que ustedes puedan ir viendo de qué trata cada salmo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos del 1 al 24, luego tenemos del 25 al 48, del 49 al 72, 73 al 96, 97 al 120 y finalmente del 121 al 150. Esos son los 150 salmos que tenemos. Y ya ustedes se van fijando en ese desfase de los números de los salmos, como lo comentaba al principio, ¿verdad? Que puedan ustedes ir identificando incluso su Biblia, ¿verdad? A ver, esta Biblia que yo tengo, tiene esta numeración de los salmos. Entonces, ¿a cuál Biblia corresponde? ¿A la versión masorética o a la versión de los 70 o la Vulgata? ¿Sí? Los que tengan, por ejemplo, las Biblias de Félix Torres Amat, la Biblia guadalupana, por ejemplo,
que son esa misma versión de Félix Torres Amat, corresponde a la Vulgata o 70, ¿sí? Pero algunas Biblias, Bober Cantera, el caso de la Nácar Colunga, podemos ver pues que ya utilizan la versión masorética, ¿verdad? Entonces, para que tomemos eso en cuenta y ustedes puedan identificar para poder decir, este salmo o es uno antes o es uno después, ¿verdad? ¿A qué corresponde a lo que yo estoy viendo aquí? Pero ya lo identifican bien ustedes en sus Biblias, ¿ok? Pasamos entonces a esta lista de los salmos para toda situación humana, ¿sí? Eh, He tratado de poner diferentes situaciones para que podamos aprovechar la lectura de los salmos, ¿sí? Que si alguien dice, pues ahorita estoy tranquilo, ok, tengo la oportunidad de agradecer a Dios. Yo estoy triste, han pasado estas cosas en mi vida, ok. En momento de tristeza, ¿cuáles son los salmos que se ajustan a la situación por la que estoy pasando? Yo estoy enojado, yo estoy pasando por el duelo, yo estoy, por lo que sea que se esté pasando, podemos nosotros tomar los salmos para poder entender un poquito más cómo debemos corresponder a la voluntad de Dios. Estamos en situación de alegría y confianza. Tenemos el Salmo 23 que corresponde al 22, como decíamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Entonces, esa confianza plena en la providencia de Dios nuestro Señor. El Salmo 16 o 15 habla de la seguridad en Dios, el confiar plenamente en Dios, el decir, Él es el que va guiando mi vida. El Salmo 34 o 33 es el gozo en la bondad del Señor. Eh, Aquí es un punto muy importante porque hay gente que cuando pasa por cosas buenas en su vida, se olvida de Dios, desgraciadamente. Piensa que todo lo bueno que le está pasando es porque él es muy bueno, porque él es muy trabajador, porque es muy inteligente, etcétera, etcétera. Y no se da cuenta de que dependemos absolutamente de Dios nuestro Señor. Entonces, es una arrogancia, una soberbia humana por la que llega a pasarse y que en ocasiones, pues Dios tiene que darnos un cambio en nuestra vida. Entonces, no debemos atribuirnos a nosotros las cosas, debemos atribuirlo todo a Dios. Y eso no significa un menosprecio de nosotros. Debemos decir, los talentos, las cualidades que yo tengo, las tengo por la gracia de Dios nuestro Señor. Es Dios quien me ha dado todos esos talentos, es Dios quien me ha dado todos esos bienes materiales, espirituales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos bienes vienen de Dios nuestro Señor. Entonces, estos salmos nos ayudan precisamente para que podamos fortalecer, reafirmar esa confianza en Dios. Cuando pasamos por tristeza y abatimiento interior, tenemos el Salmo 42 o 43 y el 41 y el 42. Si se fijan, incluso este, ¿por qué te abates, alma mía? Es el salmo con el que se inicia la celebración de la Santa Misa, ¿verdad? El Judicame Deus. Entonces, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Cuál es tristeza, ánima mía? Es a eso, ¿verdad? Entonces, ese abatimiento, ¿por qué me siento así? Cuando Dios está conmigo. Salmo 13, que es el 12, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Déjenme tomar la Biblia para leer alguno de estos salmos para que podamos profundizar un poquito en esa situación. A poner los lentes para poder alcanzar a ver bien. Les voy a leer el Salmo 42, que corresponde al 41, o viceversa, como lo quieran ver. Dice, ¿cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor?
Lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Mi alma está deprimida, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón, a ti, humilde colina. El eco de tus cascadas resuena en los abismos, tus torrentes y tus olas han pasado sobre mí. Quiera Dios dar su gracia de día y de noche a solas le cantaré, oraré al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, le hablo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mis adversarios me insultan y se me quiebran los huesos al oír que a cada rato me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. ¿Sí? Ahí tenemos uno de los salmos que tenemos aquí para cuando estamos en ese abatimiento interior, cuando estamos en esa tristeza. Luego tenemos cuando pasamos por duelo o pérdida, tenemos el Salmo de Profundis, ¿verdad? Salmo 129:30, el Salmo 21:22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan que este salmo es precisamente el que reza nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz? ¿Sí? Eh, por eso decimos, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se trata de un grito de desesperación, de falta de confianza en Dios. Se trata de una oración porque está repitiendo textualmente el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en oración nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros, pues, un aprendizaje, que en los momentos de mayor adversidad, de mayor dolor, de mayor sufrimiento, debemos entrar en ese contacto, en esa comunicación con Dios a través de una oración, no necesariamente la oración textual de un Padre Nuestro, un Ave María, sino el poder expresar lo que sentimos, ¿verdad? El Salmo 16, que es el 14 y 15, es la confianza ante la muerte. Vamos entonces a ver el Salmo 129. No lo tenía separado, una disculpa que no pensé en eso. El Salmo 129 o 130, dependiendo de la versión, es un salmo muy importante precisamente cuando pasa uno por una pérdida, cuando hay el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Entonces, este salmo es muy importante. Dice, desde el abismo clamo a ti, desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y a ti se te venera. Espero, Señor, mi alma espera, confío en su palabra. Mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora del centinela. Como confía en la aurora del centinela, así Israel confía en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y él liberará a Israel de todas sus culpas. ¿Ok? Entonces ese es el Salmo 129 o 130, que es conocido como el Salmo de Profundis. Cuando pasa uno por frustración, injusticia, cansancio, tenemos el Salmo 73 o 72, que es el escándalo del mal, y el Salmo 94 o 93, que es el clamor por justicia. Vamos a ir entonces un poquito más para atrás para el Salmo 93 o 94.
Aquí dice como encabezado propio de la Biblia, dice contra los malos gobernantes, ¿verdad? Que decimos, cuando hay injusticia, cuando vemos que pasan cosas malas, eh, podemos rezar este salmo. Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. Imponte tú que juzgas a la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, esos malvados? ¿Hasta cuándo los malvados triunfarán? Hablan mal, dicen insolencias, se jactan todos esos malhechores. Señor, aplastan a tu pueblo, oprimen a tu familia, asesinan a la viuda y al forastero, masacran a los huérfanos y dicen, el Señor no ve nada, el Dios de Jacob no se enterará. Cuidado, más estúpidos que cualquiera, tontos, ¿cómo van a comprender? Así que quien hace la oreja no oirá, y quien ha formado el ojo no verá. No castigará el que reprende a las naciones y el que enseña a los hombres el saber. El Señor conoce los planes de los hombres y sabe que solo vientos son. Feliz el hombre que corriges, Señor, y al que tú enseñas tu ley. Le das calma en los días de desgracia, mientras cavan la tumba del malvado. Pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a los suyos. Retornará el poder al que es justo, y con él a los de recto corazón. ¿Quién por mí se alzará contra los malos? ¿Quién por mí enfrentará a los malhechores? Si el Señor no me hubiera socorrido, por poco no habría acabado entre los muertos. Apenas dije, vacilan mis pies, tu bondad, Señor, me reafirmó. Cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. ¿Tendrás por aliado a un poder inicuo, autor de leyes opresivas? Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero el Señor es para mí una ciudadela, mi Dios es la roca donde me refugio. Hará que sobre ellos recaiga su maldad y los aniquilará su propia malicia. El Señor nuestro Dios los aniquilará. Fíjense entonces cómo en este salmo empieza mostrando toda esa maldad, todas esas injusticias que se presentan, pero luego muestra la confianza que se debe poner en Dios nuestro Señor, que Él hace lo que es justo y a cada quien le da lo que le corresponde, y cómo si nosotros estuviéramos a merced de nuestros semejantes, podríamos haber fallecido, perecido en cualquier momento, pero Dios es el que nos está amparando, ¿verdad? Cuando hay tiempos de miedo, angustia y desconfianza, está el Salmo 90 o 91, eh, que es el amparo del Altísimo, el Salmo 26 o 27, el Señor es mi luz. Cuando hay arrepentimiento y con sinceridad, tenemos el Salmo 50 o 51, que es el miserere, y o el Salmo 31 o 32, que es la alegría del perdón. Vamos a leer el Salmo 50 o 51 porque son de los salmos clásicos, ¿verdad? Salmos que debemos nosotros conocer ordinariamente, que debiéramos estar rezándolos continuamente. Dice el Salmo 50 o 51. Piedad de mí, Señor. Ante el Dios de verdad reconocemos el pecado que cometimos. No faltará la esperanza en nuestra humillación, pues sabemos que Él es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, en pecado me concibió mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro
ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. ¿Sí? Hasta allí el salmo. Es un salmo que va empezando del reconocimiento de la malicia, de los pecados que uno ha cometido, para luego mostrar la confianza en Dios de que Él puede purificarnos, puede lavarnos y puede darnos el camino que nos corresponde, ¿verdad? De acercamiento con Él. Cuando hay esperanza en la oscuridad, el Salmo 120 o 21, mi auxilio viene del Señor. El Salmo 125 o 126, los que siembran con lágrimas. Para agradecimiento y alabanza a Dios, el Salmo 102 o 103, bendice alma mía al Señor. El Salmo 135 o 136, eterna es su misericordia. Cuando no se sabe qué rezar, ¿verdad? Aquí es muy importante que tomemos en consideración cómo hay ocasiones en que, ya sea por enfermedad o ya sea por una desorientación, uno dice, pero ¿qué rezo? Hay gente que nunca en su vida se le enseñó a rezar, que no tuvo una correcta formación religiosa, espiritual. Entonces, desgraciadamente, se encuentran con que no saben qué rezar. Esas personas pueden tomar una Biblia, recurrir a la lectura de estos salmos para poder mostrar eh, cómo tenemos que sentirnos en esos momentos, qué podemos decir. Asumimos las palabras que vienen en los salmos para nosotros. Salmo 61 o 62 pues nos habla de un silencio confiado. No puedo decir nada, pero tengo la confianza puesta en ti. Salmo 24 o 25 es la guía y verdad. ¿Sí? Acepto tu voluntad, guíame tú, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, me voy a confiar en ti. El Salmo 138 o 139 es, Dios me conoce y me ama. Y ese salmo tendríamos que estarlo rezando continuamente porque es esa situación, el hecho de que no nos quejemos nosotros ante las adversidades, que no es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha, es que etcétera, 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 sino que realmente podamos asumir esa actitud de Dios me conoce, sabe perfectamente quién soy y Dios me ama. Entonces, no pone tanta atención en mis pecados, sino en mi arrepentimiento y me da los medios suficientes para mi conversión. Entonces, vamos a leer este Salmo 138 o 139. Dice, Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces, que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, mas para ti no son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día, pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos, cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días,
todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. Pormenorizarlos, son más que las arenas. Nunca terminé de estar contigo. Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y se alejaran de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones. Señor, no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan. Con un odio perfecto yo los odio y para mí también son enemigos. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Fíjense cómo aquí se nos habla perfectamente acerca de cómo no hay nada que escape al conocimiento de Dios nuestro Señor, pero tampoco a su bondad, a su amor, a esa providencia que tiene Dios por nosotros. Entonces, Dios nos conoce desde antes de haber sido creados, Dios conoce hasta nuestro último pensamiento, Dios conoce hasta lo que no hemos dicho, ¿verdad? Sabe que lo vamos a decir. Entonces, el decir estamos escritos en el libro de Dios no significa que Dios nos manipula, sino que Dios nos conoce. Dios sabe lo que vamos a hacer y hemos hecho desde el principio hasta el final de nuestra vida, ¿sí? Entonces, eh, en eso debemos nosotros tener la confianza para decir, estamos arropados por Dios nuestro Señor. Y al final nos muestra cómo debemos tener la misma voluntad de Dios, es decir, de aborrecer la iniquidad, no aborrecer a la persona en sí, sino aborrecer el mal que hacen, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que podamos tener misericordia para con la demás gente, pedir a Dios por el perdón de las personas, pero que terminen todos los males que están haciendo. Entonces, poder hacer esa distinción en nuestra vida, tanto de confiar en la providencia de Dios nuestro Señor, como nosotros asumir esa misma unión con su santa voluntad, ¿sí? Entonces, podemos decir, hay una regla breve que podemos tomarla para los salmos, es siempre hay un salmo para lo que el corazón no sabe decir. Cuando estamos con que no sé qué rezar, podemos ir a esta tablita para poder decir qué es realmente lo que podemos decir de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Ok, entonces déjenme dejar de compartir. Listo. Bien, de esta manera entonces terminamos con la plática de este día, con la clase sobre el curso básico de la Biblia. Espero que les haya gustado. A mí me encantan los libros sapienciales del Antiguo Testamento de una forma muy, muy particular, muy especial. Entonces espero que ustedes adquieran también ese gusto, ese amor por esos salmos, por esos libros sapienciales y que puedan estar leyéndolos continuamente para su mayor beneficio espiritual. Entonces, por lo pronto dejamos hasta allí. Ya para la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a tomar los libros proféticos, perdón, los libros de los proverbios, el libro de los proverbios es lo que vamos a ver para la próxima semana, con el favor de Dios. Aquí por lo pronto terminamos. Entonces, cualquier duda, cualquier interrogante, cuestionamiento que tengan ustedes, con toda confianza me lo pueden hacer llegar. Ahorita, desgraciadamente, como decíamos, no pude hacer el enlace directamente con Facebook. Voy a esperar a que Zoom pueda subir la grabación para transmitirla a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Por lo pronto, terminamos con esta plática, con esta clase, como lo hacemos habitualmente con nuestras oraciones.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Saludos a todos.